reacciones de hipersensibilidad, acá está, es la clasificación de Helicums, es producida por una reacción exagerada de antígeno anticuerpo. Se puede producir o un shock anafiláctico o un edema, un angioedema, o se puede producir una urticaria, ¿no? La urticaria generalmente es la lesión más simple que puede ser tratada, que puede ser tratada eh, con medicamentos con antihistamínicos, ¿no? También hemos mencionado ya anteriormente que hay una reacción tipo Artus, que es un trastorno, voy a retroceder al anterior, es un trastorno producido por una alteración del sistema de complemento, ¿no? Además, también si vamos al detalle, nos damos cuenta que en el caso de las reacciones alérgicas tipo 1 o reacción de hipersensibilidad tipo 1, es una alteración también o un incremento sustantivo en la inmunoglobulina E, ¿no? En cambio, lo que tienen en común, ¿no?, las alteraciones tipo 3 es que es una alteración en la inmunoglobulina G y también una alteración o un problema en el sistema de complemento, ¿no? Decíamos, hay un complemento de C1 hasta C9, ¿no? El hecho es que en el caso del edema angioneurótico, o sea, el edema de Quincke, ¿no? Pues tenemos tres tipos de reacciones de hipersensibilidad que pueden producidas por administración de medicamentos, ¿no? Una se llama urticaria, la que mencionamos en la primera parte del curso de esta noche. La otra se llama angioedema, o edema de Quincke. El edema de Quincke es cuando el edema se localiza en el cuello, ¿no?, en la glotis específicamente, y ese edema de la glotis puede producir la muerte del paciente por asfixia, ¿no?, y que es una situación grave, ¿no? La reacción tardía es la urticaria, la reacción inmediata es el edema angioneurótico o el edema de Quincke, y la reacción inmediata es el shock anafiláctico, ¿no? Son tres tipos de reacción que pueden llevar a traer muchos problemas. En el caso de la urticaria, ¿no?, hemos visto que se puede producir un rash cutáneo, pápulas, vesículas, ronchas, escozor, ¿no? El tratamiento básicamente es antihistamínicos. La clorfeniramina es el más efectivo, la antigua vieja clorfeniramina, administrada por vía oral cada 8 horas durante el tiempo que sea necesario. Y si el rash cutáneo es muy intenso, muy grande, o ha ocurrido en pocos minutos, entonces deberíamos administrar la clorfeniramina ya no por vía oral, sino por vía intramuscular, ¿no? Y el antihistamínico se administra durante todo el tiempo que tome la recuperación del paciente. Es otra paciente que tenía también una urticaria en la mejilla y una parte del cuello, ¿no? Acá vemos sobre todo en la foto de abajo a la derecha, las pápulas pequeñas con unas pequeñas ronchas, ¿no? Esa es otra paciente que en broma me decía, doctor, esto me ha dado, parece que me ha dado acné a los 45 años, ¿no? No es acné, es un rash cutáneo que le ha aparecido una urticaria en toda la frente y en toda la región suborbitaria, ¿no? Tratamiento antihistamínico, básicamente clorfeniramina cada 8 horas. Este es otro paciente que desarrolló también pápulas y vesículas con ronchas, con mucho escozor en los brazos, ¿no? Este problema de urticaria no se localiza, no se hace evidente necesariamente en todo el cuerpo, ¿no? Cuanto más amplia la distribución del problema, la vía que se administre va a ser la vía intramuscular, ¿no? Es una paciente muy linda, ¿no?, que tuvo mala suerte. Primero se le fracturó la raíz, así la conocía la señora, después se le produjo un hematoma posoperatorio, después desarrolló también una urticaria, ¿no? Está con unas manchitas y está en la etapa final, tanto del hematoma como también de la urticaria, ¿no? Las reacciones alérgicas, eso conversaba con mis alumnos de pregrado el día de ayer. Cuando hablamos de reacciones alérgicas, tenemos las alergias medicamentosas por ingesta, que en la que hemos visto la urticaria es una de ellas, y tenemos las alergias por contacto, ¿no?, que en la boca no se caracterizan por urticarias, sino en la boca aparecen lesiones vesículo-ulcerativas, ¿no? Es decir, aparecen vesículas o ampollitas, ¿no? Está mal dicho ampollitas, son vesículas que se abren al exterior y producen ulceraciones, ¿no?, como si hubiera un aftas gigantesco, ¿no? Este es el caso de un paciente eh, que tenía un varón, es decir, un ingeniero, ¿no?, que era alérgico a las pastas dentales convencionales. Él usaba siempre su pasta médica, creo que era Sensodyne, ¿no?, Sensodyne, digamos, por estar castellanizando el nombre del medicamento, ¿no? Pero cuando usaba Colgate, cuando usaba Oral-B, ¿no?, Dento, desarrollaba una alergia por contacto.
Un buen día fui al consultorio, tuve que hacer una evaluación, me puse unos implantes, creo, algo así, o estaba evaluando un caso de implantes, sí, y el paciente dice, un momentito, doctor, acabo de almorzar, me voy, por respeto a usted, me voy a lavar los dientes. Cuando sale del baño me dice, doctor, acabo de cometer una barbaridad. ¿Qué ha pasado? Me olvidé, me dice que yo soy alérgico a la pasta dental. Me han dado esta pasta dental, mire, inmediatamente le tomé la foto. Se produjo una descamación con unas heridas inmensas en toda la boca del paciente, ¿no? Esta es una alergia por contacto. En este caso no necesita de antihistamínico, es una reacción descamativa que va a curarse espontáneamente. En el caso de la urticaria, en el caso del edema, del angioedema y en el caso del shock anafiláctico, son reacciones alérgicas por inoculación, por inyección o por administración por vía oral. ¿Ya? Ese es diferente. Es un paciente que en el brazo ya está en la última etapa de la urticaria, ¿no? Aparecen solamente las ronchas. En la parte baja del brazo se ven todavía las pápulas con las vesículas, ¿no? El edema de Quink, ¿no? Es el nombre que se le da a aquel angioedema producido por una hipersensibilidad, una reacción alérgica medicamentosa, en la cual el edema se extiende a la glotis, ¿no? Entonces, este edema de glotis puede producir la muerte del paciente. Por eso es que en el angioedema, el tratamiento de esta complicación, el tratamiento inmediato es la dexametasona, ¿no? Son 4 miligramos de dexametasona por vía intramuscular inmediatamente, si pueden por vía endovenosa, cada 8 horas, ¿no? Durante el tiempo que tome la desaparición del edema, ¿no? Esto es lo que le va a salvar la vida al paciente, eso es lo que va a evitar que la glotis se edematice y el paciente se asfixie. Pero como el origen de la reacción es de hipersensibilidad, es una alergia, tenemos que darle el antihistamínico como medicamento de soporte, de manera también inmediata, porque hay que revertir el problema de hipersensibilidad. Pero lo que tenemos que hacer de manera inmediata, ¿qué cosa es? El tratamiento con el corticoides, ¿no? Ese es el tratamiento de la hipersensibilidad inmediata llamada angioedema, ¿no? Y lo más grave, ¿no? Que el paciente desarrolle un shock anafiláctico. Les voy a explicar de una manera muy sencilla el concepto de shock en general, ¿no? El shock es una alteración en la microcirculación sanguínea que puede llevar a la muerte del paciente. Hay diferentes tipos de shock, ¿no? Todos pueden llevar a la muerte. El shock producido por una sepsis, que se llama shock séptico. El shock producido por una reacción alérgica, se llama shock anafiláctico. Un shock producido por un trastorno cardíaco, se le llama shock cardiogénico. Un shock producido por una ansiedad extrema, ¿no? Que nosotros lo llamamos, se me ha ido el nombre ahorita, eh, pero que esa ansiedad extrema lo puede llevar a la muerte del paciente, ¿no? Y también tenemos un shock producido por una pérdida de líquidos que se llama shock hipovolémico, ¿no? Al shock en el cual el paciente pierde fluidos, ¿no? Pierde líquidos, se le llama shock secundario porque la causa es externa al paciente, ¿no? Y en cambio, cuando el shock es producido dentro del organismo por causas internas, se le llama shock primario. El único ejemplo de shock secundario es el shock hipovolémico, cuando hay un sangrado excesivo o cuando el paciente presenta quemaduras graves y pierde líquidos a través de las ampollas, ¿no? Entonces el paciente pierde volumen de líquido y se produce un shock hipovolémico, ¿no? Donde el único tratamiento es devolverle los líquidos que ha perdido. Si ha perdido sangre por una hemorragia, habrá que ponerle unidades de sangre. Si ha perdido fluidos a través de las ampollas o quemaduras, habrá que darle los fluidos que necesita el paciente para mantener el equilibrio homeostático, ¿no? Ese es el caso de del shock secundario, ¿no? Pero en las formas de shock primario, ¿no? Shock primario es decir, cuando la causa es interna, todos ellos pasan por una etapa común en la cual se produce un trastorno de la microcirculación. Por ejemplo, lo que nos compete el día de hoy. El paciente hace una lipotimia, la palabra que no me salía, ¿no? La lipotimia es una forma leve de shock, neurogénico, ¿no? En donde el paciente desarrolla una ansiedad extrema, ¿no?
pierde el conocimiento, se desmaya, ¿no? El cual lo podría llevar eventualmente a la muerte si es que no lo sacamos del cuadro de la lipotimia, ¿no? También otra forma de shock frecuente es el shock anafiláctico, donde el paciente le hemos aplicado anestesia o el paciente ha recibido un tratamiento antibiótico o le hemos prescrito algún medicamento, algún fármaco, y el paciente le alérgico le da un shock anafiláctico, ¿no? Entonces, todo eso, el shock anafiláctico, el shock cardiogénico, el shock séptico, el shock neurogénico, tienen algo en común, son trastornos de la microcirculación sanguínea. Es decir, estos pacientes siguen teniendo el mismo volumen de sangre en general que tenemos, que son 5 a 7 litros, 5 a 6 litros, dicen algunos, pero el problema es que la sangre no circula por el organismo, sino que queda retenido en la microcirculación sanguínea. Ahora le voy a explicar qué es eso. Entonces, como el paciente tiene el mismo volumen de sangre en general, pero la sangre está retenida a nivel de la microcirculación sanguínea, el efecto general es que hay menos sangre que está circulando por los vasos sanguíneos. Entonces, hay una pérdida relativa del volumen circulante. ¿Qué ocurre normalmente? Y nos vamos a la imagen gráfica. ¿Qué ocurre normalmente en la microcirculación sanguínea? ¿Qué elementos anatómicos constituyen la microcirculación sanguínea? ¿Quiénes lo constituyen? El vaso arterial más pequeño, que se le llama metaarteriola. Lo componen los vasos venosos más pequeños, que se llaman péndulas, y lo constituye también el capilar. Eso se le llama microcirculación sanguínea, en donde la sangre oxigenada que viene de la metaarteriola llega al capilar, y a través del capilar la sangre es llevada a los tejidos, para que los tejidos utilicen el oxígeno para su ciclo de Krebs, ¿no? Para la respiración celular. Eso es el mecanismo normal que existe a nivel de la microcirculación sanguínea. ¿Por qué hay una metaarteriola y dos vénulas? Porque de la sangre circulante, solamente un tercio de la sangre que circula por nuestro cuerpo es arterial, mientras que los 2/3 de nuestro volumen sanguíneo circula por el sistema venoso, ¿no? Por eso estoy colocando dos venas y una arteriola. Es para hacernos acordar que 2/3 del volumen de sangre circula por el sistema venoso y solamente un tercio circula por circula por el sistema arterial. Entonces, lo que ocurre es que debe existir un desequilibrio natural para que se mantenga menos volumen de sangre arterial y más volumen de sangre venoso, ¿no? Sangre oxigenada, sangre desoxigenada. Hay unas líneas naranjas que yo le he puesto aquí, que son unas válvulas, o shunts en inglés, unas válvulas, que se encuentran antes y después de cada capilar, ¿no? Antes de cada uno de los miles de millones de capilares que tenemos en el cuerpo. Entonces, normalmente estos shunts o válvulas se abren y se cierran para mantener ese desequilibrio natural que tiene que existir en el volumen de sangre arterial y sangre venosa. Yo voy a hacer clic para avanzar. Lo que ocurre es en un equilibrio, pero al inicio del shock, lo que se produce, miren ustedes, he avanzado la imagen, el shunt precapilar, la válvula precapilar, se abre en exceso y deja pasar más volumen de sangre de lo normal. ¿Y qué pasa con la válvula o shunt postcapilar? Se estrecha, se reduce. Entonces, lo que ocurre es que más sangre del sistema arterial llega a la microcirculación sanguínea, pero queda retenido a nivel capilar. La consecuencia de esto, de este trastorno de la microcirculación, es que el paciente, como repito, sigue teniendo su volumen normal de sangre total, pero disminuye el volumen de sangre que circula por sus venas y sobre todo por sus arterias, ¿no? Entonces, lo que ocurre como consecuencia de esto es que la presión arterial cae. Hay una hipotensión porque el volumen de sangre que circula es menor. El corazón entonces recibe la orden del sistema nervioso central para que trate de compensar ese menor volumen de sangre que está circulando. Consecuencia inmediata, el corazón comienza a bombear más rápido y se produce una taquicardia. El corazón quiere compensar eso. A nivel de la microcirculación, a nivel celular, ocurre una acidosis láctica, ¿no? Voy a avanzar una diapositiva y luego voy a retroceder para entender esto. ¿En qué consiste esta acidosis láctica? Nosotros sabemos que a nivel de la célula, cada célula, valga la redundancia, necesita
producir ATPs, necesita producir energía. Y esa energía la toma de los propios ATPs que provienen de la sangre oxigenada, ¿no? Entonces, el organismo, la célula, perdón, disculpen, cada célula necesita utilizar 2 ATPs para desarrollar el ciclo de Krebs y producir finalmente 38 ATPs, ¿no? Es como si en este momento ustedes se van al banco y depositan 2.000 soles, ¿no? Y antes que salgan del banco, el empleado le dice, señor, un ratito, no se vaya, le tengo que entregar 38.000 soles, qué bonito sería eso, ¿no? Eso es el ciclo de Krebs, ¿no? Eso es lo maravilloso del ciclo de Krebs. Utiliza 2 ATPs para obtener 38 ATPs. El saldo, ¿no? 38 menos 2, el saldo es 36 ATPs. Pero cuando ocurre que le falta oxígeno, cuando no hay oxígeno en la célula, no se puede desarrollar el ciclo de Krebs y se produce lo que se llama la vía glicolítica, la vía alternativa, en donde la célula utiliza 2 ATPs para producir solamente 4 ATPs. El saldo, el resultado es 2 ATPs, ¿correcto? En el ciclo de Krebs se producen 36, saldo positivo. En el otro se producen solamente 2 ATPs. Entonces, cuando la célula no encuentra oxígeno y el producto de la vía glicolítica es insuficiente, se produce varias moléculas o varias sustancias de desecho. Una de las sustancias de desecho es el ácido láctico. Entonces, el ácido láctico se comienza a acumular en los tejidos, empecemos a entender en los músculos, y nosotros tenemos 3 tipos de músculos. El músculo estriado, ¿no? El que está en los músculos voluntarios, el músculo liso, que se encuentra en los órganos internos que trabajan espontáneamente. Nosotros no le decimos al hígado que funcione, funciona solo. Nosotros no le decimos al riñón trabaja porque trabaja solo. Esos son los músculos lisos. Nosotros no le decimos al bronquio o a los bronquios, oigan, músculos de los bronquios, respiren. Esos actúan de manera automática. Ese es un sistema muscular liso, ¿no? Y el tercer tipo de músculo, de fibra muscular, son las fibras musculares cardíacas, ¿no? Que tienen otras características. Entonces, por un mecanismo de protección, cuando existe una acidosis láctica y este ácido láctico se acumula en los tejidos musculares, el primer músculo o el primer grupo de músculos que se ven afectados son los músculos del sistema esquelético, ¿no? La musculatura estriada. Ocurre entonces que el paciente se siente cansado, doctor, no siento ganas de levantar, necesito que me caigo, siento que me desmayo, no tengo fuerza, ¿no? Porque hay acidosis láctica en los músculos estriados. Después, una vez que se afectan los músculos estriados, comienzan a afectarse por la acidosis láctica los músculos lisos. Uno de los más sensibles son los músculos lisos o la musculatura lisa que se encuentran ¿dónde? En los alveolos pulmonares y en los bronquios y en los bronquiolos. Entonces el paciente quiere tomar aire porque le falta oxígeno, pero como los músculos están con acidosis láctica, entonces los músculos no se contraen ni se dilatan de manera completa, se contraen y se dilatan de manera parcial. Entonces el paciente aspira aire, pero de manera superficial, y para compensar la falta de oxígeno comienza a respirar rápido, ¿no? Eso se llama disnea, ¿no? La disnea se produce como consecuencia de la acidosis láctica. Entonces vamos a retroceder la diapositiva anterior. Decíamos que disminuye a nivel de la microcirculación, se concentra la sangre, la sangre, el volumen de sangre, disminuye en volumen circulante y el paciente desarrolla una hipotensión. El corazón quiere compensar, se produce una taquicardia y se produce inmediatamente una acidosis láctica porque a la falta de oxígeno no se produce el ciclo de Krebs en la cantidad suficiente. Esos músculos estriados se afectan, se siente cansancio, esos músculos lisos se afectan, ocurre una disnea, una hiperventilación superficial, ¿no? Finalmente, los músculos que terminan siendo afectados son las células musculares o las fibras musculares del músculo cardíaco. Y ahí es donde el músculo cardíaco ya no trabaja de manera adecuada, ya no existe una taquicardia. El paciente presenta una bradicardia. Y la bradicardia es la antesala a la muerte del paciente, porque finalmente se produce un paro cardíaco, digamos un paro cardiorrespiratorio, y el paciente muere, si no lo sacamos del cuadro, ¿no? Del cuadro clínico. Entonces volvamos a la microcirculación sanguínea. Si todo el problema de la microcirculación sanguínea se produce como consecuencia de ese desequilibrio en las válvulas
La pregunta que nos hacemos es, ¿y qué nervios se encargan de regular el funcionamiento de esas válvulas? Porque alguien los tiene que hacer funcionar. Y el sistema nervioso encargado de regular esas válvulas es el sistema simpático. Y el sistema simpático está regulado por la adrenalina. La deficiencia de adrenalina es la causa principal por la cual se produce el shock primario, ¿ya? Entonces, repito, ¿qué cosa es el shock primario? Es un trastorno de la microcirculación sanguínea donde existe una disminución del volumen circulante. ¿Por qué volumen circulante? Porque la sangre se comienza a retener en la microcirculación. Y se produce toda la sintomatología que hemos dicho: hipotensión, oliguria, disnea, primero taquicardia, después bradicardia y después un paro cardiorrespiratorio. Entonces, por sentido lógico, si lo que está alterado es el sistema autónomo regulado, el sistema autónomo simpático regulado por la adrenalina, ¿cuál es el tratamiento de emergencia para el shock primario? Es la administración de adrenalina. Lo que le va a salvar la vida al paciente, miren, nos hemos dado una vuelta, nos hemos ido hasta Chancay, de ahí nos hemos ido a Barranca, de ahí hemos terminado en Huancayo, y de ahí hemos venido a Lima, ¿no? Es porque quería que entendieran de manera muy clara en qué consiste o cómo se produce, cuál es la fisiopatología del shock, en este caso el shock primario. Porque conociendo la fisiopatología, vamos a entender cuál es el tratamiento. Por eso, ¿cuál es el tratamiento eh, adecuado para un shock anafiláctico? En este caso, el tratamiento de emergencia es la administración de adrenalina. Vamos a ver ahora, en unas diapositivas posteriores, cuál es la preparación, cuál es la dosis de adrenalina que tenemos que utilizar y cuál es la manera de administrar. Eso le va a salvar la vida al paciente. Pero no es suficiente en el caso del shock anafiláctico eso, porque la causa de este trastorno de la microcirculación, ¿quién es el culpable? La hipersensibilidad. Tenemos que darle antihistamínicos para revertir la respuesta, regular, perdón, la respuesta inmune, que no le va a salvar la vida, porque lo que le va a salvar la vida es la adrenalina. Y la discusión que todavía existe, a pesar que han pasado más de 30 años, es si tenemos que darle o no corticoides. Porque lo que hacen los corticoides es actuar, es estimular a la corteza suprarrenal para que la corteza suprarrenal comience a producir adrenalina y se produzca un mecanismo de autorregulación, ¿no? Pero el problema es que nosotros no podemos estar en tan pocos segundos dentro de esa discusión eh, clínica, porque el paciente se está muriendo o ya se murió. Entonces, tenemos que actuar de manera rápida. De ahí a que la adrenalina, pero sea el tratamiento, o es el tratamiento más rápido y más efectivo para el tratamiento del shock, ¿no? Nuestro cuadro. Bueno, lo que tenemos que hacer en el caso del shock primario es hacer una dilución. Lo que tenemos que hacer es tener en el consultorio o el preparado o hacer la preparación si es que no da, si es que nos da tiempo, ¿no? Los especialistas en el tema son los intensivistas. Ellos saben que cuando un paciente presenta un shock anafiláctico es muy difícil sacarlo del cuadro, ¿no? Literalmente el paciente se muere delante del médico, delante de uno, en ese caso tenemos que aplicar la maniobra del RCP, ¿no? Ojalá que, como ya estamos en una etapa presencial, podamos hacer un curso de RCP, ¿no? Tenemos nosotros el muñeco, tenemos ¿cómo se llama? El, eh, todos los equipos necesarios, los maniquíes, todo para hacer con una buena práctica de RCP, ¿no? Tenemos el desfibrilador, etcétera, ¿no? Pero entonces, ¿qué hacemos cuando se presenta un shock anafiláctico? Si lo que le va a salvar, entonces sabemos que es la adrenalina. La adrenalina tiene 0.5 mililitros, o sea, media ampolla de adrenalina se tiene que diluir en 10 centímetros cúbicos, ojo, en 10 centímetros cúbicos de cloruro de sodio. Es decir, media ampolla de adrenalina, la ampolla es de 1 centímetro cúbico, o 0.5 mililitros, que es lo mismo, y ese medio centímetro cúbico de adrenalina la tenemos que mezclar con 10 centímetros cúbicos o en 10 centímetros cúbicos de cloruro de sodio. Y luego va a depender de la edad del paciente para administrarle determinada cantidad de esa dilución. Es decir, ya preparamos esa dilución de adrenalina con cloruro de sodio, y si el paciente es un niño menor de 6 años, tenemos que aplicarle una sola dosis, ¿no?
una sola dosis de esa dilución y tenemos que administrarle solamente 0,2 mililitros de la dilución, ¿no? Si se trata de un niño de menor de 6 años. Si el niño tiene de 6 años a 12 años, podemos administrarle hasta 5 mililitros de la dilución, no 0,1 mililitros de adrenalina, pues lo matamos al paciente, 0,5 mililitros de la dilución, y una sola vez también, ¿no? Doctor, y si el paciente no sale del cuadro, lo único que nos queda es el protocolo de RCP para mantenerlo vivo al paciente y evitar la muerte cerebral mientras viene el servicio de emergencia, el SAMU, ¿no? Y se lleva al paciente para que continúe con su tratamiento, ¿no? Y si es un adulto, sí podemos aplicar varias veces 0,5 mililitros de la dilución, ¿no? Podemos administrar hasta 4 veces. Quiere decir que si el paciente no tiene funciones vitales, le administramos una dosis de 0,5 mililitros al adulto. Maniobra de RCP, tres ciclos, ¿no? Y luego procedemos a administrar una segunda dosis, 3 ciclos de RCP. Nuevamente medimos, buscamos medir o medimos las funciones vitales. Caso contrario, nuevamente una tercera dosis y así hasta una cuarta dosis. Si el paciente no sale del cuadro, tendremos que mantener el RCP hasta que se lo lleven al paciente al hospital al servicio de emergencia, ¿ya? En ese caso ya no es salvarle la vida, es evitar la muerte cerebral del paciente. Entonces, el tratamiento para un shock anafiláctico es, repito, una dilución de adrenalina según el esquema que le hemos indicado, ¿no? Y en segundo lugar, administrarle el antihistamínico también de manera rápida. Por eso que tenemos que tener estos fármacos en el consultorio para el caso que tengamos que, digamos que, administrar estos medicamentos de emergencia. Este cuadro se lo voy a pasar, de todas maneras, cópienlo, mírenlo, ¿no? Eso es porque los cuadros de shock, ¿no?, cursan con hipotensión, ¿no? Y la pregunta es, curso de complicaciones. Entonces, ¿qué pasa si mi paciente sufre una crisis hipertensiva, ¿no? Esa es otra cosa muy distinta, ¿no? Bueno, ahí la cosa cambia, ¿no? Entonces, primero tenemos que saber cuál es la presión arterial normal para un paciente. ¿Cuál es la presión normal alta? Hay un paciente que son muy aprensivos, ¿no? Uno dice que tiene una presión, ¿cómo le llaman? Emotiva, ¿no? Bueno, es una presión normal, pero alta, ¿no? Que puede llegar hasta los 139, ¿no? Milímetros de mercurio de presión sistólica, ¿no? El famoso 1390, ¿no? Pero en realidad, la recomendación es que solamente atiendan en su consultorio a aquellos pacientes con presión normal o de pronto algún paciente con presión normal alta que lo podamos estabilizar mediante procedimientos conductuales, ¿no? No les recomiendo utilizar ni ferritina, captopril, que sea en el consultorio para bajar la presión, porque en realidad va a tomar muchos minutos hasta que la presión arterial se estabilice. Y normalmente la adrenalina que contiene el cartucho de anestesia no es suficiente para elevar la presión arterial. Generalmente se trata de cuadros de hipertensión emotiva. El paciente está demasiado ansioso, ¿no? Entonces, la recomendación siempre es tratar de atender en la consulta a pacientes con presión arterial normal o normal alta para estabilizarlos de manera conductual, ¿no? Podemos también utilizar de pronto como premedicación si es que sabemos que el paciente es muy ansioso, muy temeroso, una tableta de 0,25, ¿no? O sí, de 0,25 de ansiopaz, ¿no? Para poder disminuir el estrés, la ansiedad del paciente, ¿no? Eso es una medida práctica. Y en el caso de los niños, la presión arterial en niños es diferente, es normalmente más alta, y también tenemos que tener esta información en nuestro consultorio para poder tomar las precauciones y evitar algún tipo de complicación cuando se presenta un cuadro de hipertensión en niños, que es más raro, ¿no? Es más raro que se presente, ¿no? Generalmente se da en pacientes adultos. Y siempre la dosis, hay una nifedipina que viene en forma sublingual, ¿no?, para que pueda ser absorbida más rápidamente y producir un efecto más rápido, es decir, que tiene un tiempo de latencia menor, ¿no? Eso es entonces lo que quería compartir con ustedes respecto a las reacciones de hipersensibilidad.
Este curso, la verdad, es inmenso, podríamos hablar pues semanas sobre estos temas, solamente de hemorragias. Yo recuerdo que el año pasado hicimos un curso de hemorragias, solamente de hemorragias, de 2 sesiones, porque el tema de por sí es bastante amplio, ¿no? Tengan en cuenta, cuando hablamos de complicaciones, que existen pacientes que toman lo que actualmente se conoce con el nombre de antitrombóticos, no sé, medicamentos antitrombóticos. Es el nombre genérico que se le da ahora a aquellos pacientes que toman o anticoagulantes o aquellos pacientes que toman antiagregantes plaquetarios. Eso le llaman antitrombóticos. Tenemos dos tipos de pacientes, no se olviden. Perdón, para que se forme el coágulo tenemos dos procesos diferentes, pero simultáneos. La cascada de la inflamación, que da como resultado la formación del trombo, y de otro lado, la cascada de la coagulación, que termina con la formación de fibrina. Ambos, la fibrina con el tapón plaquetario, constituyen el coágulo, ¿no? Entonces, hay pacientes que toman antiagregantes plaquetarios, ¿no? Derivados de la aspirina, ¿no? Que es el nombre comercial, el ácido acetilsalicílico. El ácido acetilsalicílico es un medicamento, es un AINE, que tiene la particularidad de producir un efecto antiagregante plaquetario permanente en las plaquetas. Una plaqueta que hace contacto, o que tiene contacto con la aspirina, con el ácido acetilsalicílico, una plaqueta que tiene un tiempo de vida media de 9 a 11 días, durante toda su vida activa, no va a poder adherirse a otra plaqueta, ¿no? La suspensión del antiagregante plaquetario, 4 días, que lo tiene que prescribir, lo tiene que indicar, ordenar el médico. Nosotros no podemos, por ética y por responsabilidad médica y legal, no podemos suspender un tratamiento médico general. Cuando el médico lo autoriza y lo suspende, lo que hace es permitir que las plaquetas que ya no se pueden adherir a otras, por haber tenido contacto con el ácido acetilsalicílico, sean reemplazadas en los días siguientes por nuevas plaquetas. Y esas nuevas plaquetas sí van a tener la capacidad de adherirse unas a otras y formar el trombo, porque esos pacientes tienen la cascada de la coagulación normal, ¿no? El problema es que tiene una formación del trombo inadecuado, ¿no? Y que se puede mejorar suspendiendo el medicamento. En eso generalmente no hay problema. El problema es de aquellos pacientes que toman warfarina, heparina o también utilizan anticoagulantes de segunda generación, en los cuales se alteran algunos factores de la coagulación, no se producen algunos factores de la coagulación. En el caso de la cascada de la coagulación, cuando uno de los, ¿cómo se llama?, de los elementos que forman parte de la cascada de la coagulación no se produce, al paciente el médico le ordena, ¿no?, suspender el anticoagulante durante 4 o 5 días, ¿no? Pero lo que sucede en la práctica y en la realidad es que no se llega a formar la fibrina de manera adecuada, ¿no? Por tanto, los pacientes que suspenden, que tienen tratamiento con heparina, con warfarina o anticoagulantes de segunda generación, generalmente la coagulación, la cascada de la coagulación es incompleta, ¿no? Por lo tanto, hay que hacer el procedimiento quirúrgico más rápido, porque de todas maneras hay sangrado y de todas maneras sigue continuando una alteración en la cascada de la coagulación. Entonces, no hay formación de trombo, porque ahí sí la cascada de la coagulación está interrumpida o está alterada, ¿no? O hay interferencia con la formación ¿cómo se llama?, de calcio, o la liberación de calcio, o hay un bloqueo del calcio que impide que se produzca la cascada de la coagulación de manera correcta, ¿no? Entonces, son algunas de las cosas que tenemos que tener en cuenta, en ese caso, para evitar complicación hemorrágica producida, a eso sí, por un trastorno de la coagulación o porque el paciente ingiere sustancias antitrombóticas. Ese es el nombre general, ¿no? No sé si de parte de Robert, Diana, Juan, Gabriela, Samantha, ¿no?, tienen alguna inquietud, tienen alguna pregunta, ¿no? Estos temas de complicaciones, como repito, son muy interesantes. El día de ayer hemos hablado. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo te va? Gusto de verte. Es muy interesante. El día de ayer hemos hablado Doctor, de... buenas noches. Dime, Juan, te escucho. Buenas noches, doctor, buenas noches, colegas. Doctor, tenía unas cuantas preguntas para Sí, 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 realizarle. encantado, Doctor, encantado. en este caso, en la última etapa, ¿no se le podría administrar vitamina K, en este caso, para controlar alguna hemorragia al paciente?
Ya, hay un concepto que yo lo tengo bien claro, ¿no? O sea, no digo que lo que yo haga es correcto, ¿no? Yo comparto lo que yo hago. Yo soy muy respetuoso, por ejemplo, de las especialidades de los especialistas, ¿no? Si un médico le da algún tipo de medicamento, él tiene el conocimiento adecuado para hacerlo. Yo no tengo ese conocimiento, entonces yo no puedo reemplazar el trabajo que realiza el médico, aun cuando yo conozca la fisiopatología de la enfermedad. ¿A qué me refiero? El uso de la vitamina K, para entender el concepto. Los pacientes con discrasias sanguíneas tienen que ir para su tratamiento con el hematólogo. El hematólogo determinará cuál es el factor de la coagulación que le falta, que está deficiente, que puede ser vitamina K, como puede ser alguna sustancia. Yo no tengo el conocimiento para poder identificar, en todo caso, si la vitamina K está en los niveles adecuados, ¿no? Y si acaso lo tuviera o lo descubriera o lo identificara, porque puedo también pedirle un perfil de coagulación y establecer cuáles son los niveles de vitamina K, yo creo que es una opinión personal, es el médico, ¿no? El médico internista, es el hematólogo, quien tiene el conocimiento para poder dar el medicamento adecuado para corregir ese trastorno que tiene de la coagulación, ¿no? Un error constante o uno de los problemas que a veces se encuentra es que los dentistas, los odontólogos queremos, ¿cómo se dice?, ir más allá de lo que es nuestra especialidad, ¿no? Y a veces cometemos errores porque justamente el paciente se complica o hay trastornos derivados del uso de determinados medicamentos, ¿no? Eso lo veo con frecuencia, por ejemplo, en los casos de dolores neurales, ¿no? Neuritis, neuralgias, en donde uno diagnostica al paciente el problema que tiene, pero el manejo es con unos medicamentos que producen efectos secundarios que nosotros no estamos dentro de nuestra competencia el prescribirlos, ¿no? Lo mismo sucede en el caso de la vitamina K y las discrasias sanguíneas, ¿no? Las discrasias sanguíneas son muy raras en la práctica clínica, pero no podría yo decirte que eso es lo adecuado, ¿no? De repente, yo estoy pensando, ¿no? Estoy pensando en si me está ocurriendo en este momento, que lo que quieres mejorar es, o evitar es la hemorragia, la alteración en el tiempo de sangría, ¿no? El tiempo de sangría lo que hace es medir la capacidad que tiene el vaso sanguíneo de poderse contraer, colapsar después de una ruptura, ¿no? Y permite también identificar de manera indirecta la capacidad que tienen las plaquetas para adherirse y formar el trombo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos mejorar nosotros? ¿Podemos mejorar? Sí podemos mejorar, por ejemplo, evitar las hemorragias producidas por la ruptura de vasos sanguíneos, por fragilidad vascular, ¿no? En el caso de la fragilidad vascular, no estoy hablando de factores de la coagulación, estoy hablando de fragilidad vascular, pacientes diabéticos, ¿no? O pacientes de avanzada que tienen ese trastorno. La causa de la fragilidad capilar o la fragilidad vascular es que la síntesis de colágeno no es la adecuada o ese vaso sanguíneo no tiene la cantidad o la calidad suficiente de colágeno. Por eso es que al momento de hacer la cirugía se rompe fácilmente, ¿no? Para evitar eso, ahí sí podemos administrar vitamina C, ¿no? O cualquier sustancia antioxidante. Vitamina C es la más común, también se puede administrar magnesio, también se puede administrar manganeso, ¿no? El magnesio también es una sustancia antioxidante, ¿no? El problema del magnesio es el efecto que produce es muy largo, ¿no? Se necesitan meses, a veces por menos 1 o 2 meses de administración del magnesio para que pueda haber un cambio, un efecto clínico, ¿no? En el caso de la vitamina C necesitamos solamente 5 a 7 días para mejorar la síntesis de colágeno y disminuir el riesgo de una hemorragia, ¿no? De repente por ahí va la pregunta. Hay un producto histórico que tiene más de 50 años en el mercado que se llama Duoc-BPK, ¿no? El Duoc-BPK es un complejo vitamínico a base de vitamina C, a base de vitamina K y algunos minerales, ¿no? Entonces, el Duoc-BPK administrado cada 12 o cada 8 horas durante 7 días, sí te va a disminuir de manera significativa el tiempo de sangría. Es decir, tú manipulas los vasos sanguíneos, estiras, jalas, cortas, y el sangrado es menor porque la calidad del colágeno del vaso sanguíneo ha mejorado y por lo tanto el sangrado es menor, ¿no? Pero ahí en ese caso la vitamina C y la vitamina K lo que hacen no es mejorar, entre comillas, no mejoran la coagulación, lo que hacen es mejorar la calidad del colágeno para que ese vaso sanguíneo
responda mejor y no se rompa durante una cirugía, ¿no? Y de repente hacia eso está apuntada la pregunta y está muy bien la inquietud, ¿no? Entonces, el uso de sustancias o medicamentos antioxidantes, ¿no? Que equivocadamente se interpreta como sustancias antienvejecimiento. O sea, el antienvejecimiento es a nivel celular, no es a nivel del rostro, ¿no? Por ejemplo, se utiliza para mejorar, como repito, la síntesis de colágeno, ¿no? El más utilizado es la vitamina C y la vitamina K porque de todas maneras un excedente, un aumento de vitamina K podría actuar, podría tener disponibilidad para poder mejorar la cascada de la coagulación, dado que la vitamina K participa en varias etapas de la cascada de la coagulación, ¿no? De repente por ahí va la cosa. Pero si es un paciente con discrasia sanguínea, es mejor derivarlo para que lo vea el médico. ¿Tenías otra pregunta, Juan? Sí, doctor, también la última parte, donde usted nos dice que debemos tener en el consultorio adrenalina y un corticoide. Nos dijo, adrenalina 5 mililitros diluido 0.5. en 10 mililitros, 0.5. perdón, 0.5 0.5. mililitros, Sí, 0.5 diluido en 10 mililitros de cloruro de sodio, que exacto. deberíamos colocarle eh, Una cada dosis, 8 horas, no, cada una 8 horas. dosis de esa dilución que has preparado, tomas solamente 0.2 a 0.3, una sola dosis si es un niño de hasta 6 años. Una dosis de 0.5 mililitros de esa dilución si el niño tiene hasta 12 años. Y hasta 4 dosis de 0.5 mililitros de la dilución si es un adulto. O sea, siempre me estoy refiriendo a la dilución, no me estoy refiriendo a la adrenalina pura. Y la vía de administración es subcutánea, que me olvidé de mencionar, o es subcutánea o es sublingual. Como los odontólogos estamos muy familiarizados con las vías sublinguales, como aplicar anestesia debajo del piso de la boca, porque ahí existe una gran cantidad de vasos sanguíneos y lo que queremos es que la dilución ingrese rápidamente al torrente sanguíneo para producir el efecto sistémico, ¿no? Si tenemos práctica con la vía subcutánea, es más rápida que la vía intramuscular, obviamente, ¿no? La vía endovenosa usualmente no la recomiendan en caso de urgencias, de emergencias, porque el paciente al desarrollar vasoconstricción en las zonas distales, en las manos y en los pies, va a disminuir el volumen de sangre y ni siquiera se puede tomar la presión arterial a nivel radial, ¿no? Entonces el volumen de sangre, los vasos sanguíneos están contraídos y hay vasoconstricción, entonces es difícil canalizar una vena en el brazo, por ejemplo. Entonces, por eso recomiendan la vía subcutánea y para los odontólogos que estamos más familiarizados, la vía sublingual, ¿no? Inyectarlo sublingual. Esa es la prescripción, esa es la Gracias, recomendación. doctor. No, gracias a ti, Mayim, por la pregunta. ¿Hay alguna otra pregunta? Robert, Sí, ¿cómo estás? buenas, Bueno, Gabriela, ¿cómo estás? Sí. buenas Abra su noches. micrófono y pregunten, no hay ningún problema. Doctor, yo quería comentarle un par de casos que vi en el consultorio. Ujú, Eh, el primer caso fue una paciente de 43 años de edad que se le ya, estaba realizando un tratamiento integral donde habían que realizar diferentes exodoncias, endodoncias, pues, ¿no? ujú, Entonces, ya se le había realizado en diferentes oportunidades diferentes exodoncias y en una de esas oportunidades, cuando se le coloca la anestesia infiltrativa con vasoconstrictor para la pieza 1.4, la ya, paciente comienza a sentir un hormigueo en el sector ya, ya. en el sector del ojo, ¿no? Entonces, Ujú. bueno, se paró, ya no se procedió con la técnica, se retiró el cárpule y empezamos a notar que la mitad del rostro se comenzó a poner isquémico, blanco. Ajá, Entonces, bueno, tomamos el tiempo. Fue cuestión de 3 a 4 minutos que volvió a tornar el color habitual de la paciente, ¿no? Pero sí sucedió eso de que se comenzó a tornar de un color blanquecino el rostro. claro. Entonces, esa era una de las ¿Qué pasó? inquietudes. Ya. Eh, ¿A Te qué se respondo debe, primero. doctor? Ya te respondo eso y me Nosotros, vas a hacer una pregunta. Eso se llama síndrome de Horner, lo acabo de colocar en el chat. ya, En el síndrome de Horner, ¿no? El juego se caracteriza porque existe una tosis palpebral, tosis con PT, ¿no? Lo voy a poner acá en el chat también. Tosis palpebral.
se le cae el párpado, ¿no? Siente hormigueo en el párpado. Y lo que ocurre también en algunos casos es que al aplicar la anestesia se produce un efecto sobre los nervios que inervan, valga la redundancia, nervios que inervan a los vasos sanguíneos. O sea, los vasos sanguíneos también tienen inervación, ¿no? Solamente que no es una inervación sensitiva, es una inervación, ¿cómo se llama? Regulada, perdón, por la adrenalina, el sistema simpático, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando tú aplicas anestesia sobre un nervio del sistema simpático? Lo que va a ocurrir, ¿cuál es el efecto cuál es la función que cumple a nivel de los vasos sanguíneos del sistema simpático? Es producir vasoconstricción. Entonces, al hacer contacto, ¿no? El término no es anestesiar, ¿no? El término es que la anestesia hace contacto con el nervio simpático. Y al anestesiar el nervio simpático, su función, ¿cuál es? Producir vasoconstricción. Entonces, se produce una vasoconstricción producida no por una isquemia debido al volumen de la anestesia, sino por el contacto de la solución anestésica con el nervio simpático, no del sistema simpático, que va a producir, le vas a estimular a que se produzca una vasoconstricción. Por eso que la piel se pone blanca, ¿no? Se pone blanco isquémico, ¿no? Y después de unos minutos pasa el efecto porque se metaboliza finalmente la anestesia y pasa el efecto. Lo que hay que tener en cuenta, la complicación, gracias por la pregunta, es la siguiente, ¿no? La solución anestésica, todas las soluciones anestésicas, digamos, imagínate una lidocaína del 2%. 2% quiere decir que solamente tiene 2% de lidocaína y el 98% es de vehículo. El vehículo le permite, que es hidrofílico, le permite atravesar los tejidos hasta que la molécula, ese 2%, llega a la proximidad del axón, ¿no? Que puede ser un axón sensitivo, puede ser motor o puede ser neurovegetativo, ¿no? Neurovegetativo, emergero, simpático o parasimpático. En ese momento el 2% ingresa al axón. Si el axón es sensitivo, produce anestesia. Si el axón es motor, va a producir parálisis. Si el axón es simpático, en este caso, lo que va a hacer es producir en el vaso sanguíneo una vasoconstricción. Entonces, la solución anestésica siempre produce un efecto sobre cualquier axón. La reacción va a ser dependiente del tipo de axón. A ver, para que no digan que yo discrimino a nadie, los varones agarramos la sartén caliente, ¿no? Ustedes, las damas, tienen una mayor resistencia, no sé por qué, ¿no? Cuando agarras la sartén caliente, ¿qué cosa es lo primero que haces, Gaby? ¿Sueltas, sacas la mano o gritas? Creo que grito y suelto. No, primero la Al revés. sueltas y después Luego, dices algo que no puedo repetir porque nos están grabando, ¿no es cierto? ¿Por qué sueltas primero? Porque el axón que actúa con más velocidad es el axón que tiene la vaina de mielina más gruesa. Los nervios motores tienen una vaina de mielina más gruesa. Luego le siguen los axones sensitivos y después los neurovegetativos. Por eso que cuando coges algo caliente, el que actúa más rápido, el que desarrolla más rápido la acción es el nervio motor. Ahora bien, en sentido inverso, si el axón motor tiene una vaina de mielina más gruesa, es más difícil que la solución anestésica produzca un efecto sobre el axón motor, salvo que lo hinques, ¿no? Le aplique la anestesia demasiado cerca del nervio motor. Generalmente sucede que el axón sensitivo, que tiene la vaina de mielina más delgada, sea más fácil que la solución anestesia penetre dentro del axón, ¿no? Por eso es que cuando depositas una solución anestésica, lo que más rápidamente se produce es una anestesia, ¿no? Porque es un nervio sensitivo. Si hubiera un nervio motor, también produciría un efecto, solamente que como es motor, no va a producir anestesia del nervio motor, le va a producir una parálisis del nervio motor, ¿no? Pero si es un nervio simpático, que tiene una vaina de mielina más delgada, va a ser más fácil que el nervio simpático sea, ¿cómo se dice? Caiga bajo los efectos de la anestesia que el nervio sensitivo, ¿no? Pero en ese caso particular lo que ha ocurrido es
que la anestesia ha sido depositada accidentalmente muy cerca de una terminación nerviosa simpática, ¿no? Simpática, por eso que ha producido esa isquemia, ¿no? ¿Qué ha pasado después de algunos minutos? Y que además, para mala suerte, como ha caído muy cerca de un nervio motor, ha producido una caída, ¿no?, del párpado, es un síndrome de Horner, ¿no? Eso es lo que ha pasado. Y la otra preguntita que tenías. La otra pregunta, doctor, sí fue algo que la verdad me asusté mucho, le voy a confesar. Igual, fue una paciente de 73 años, no me sucedió hace mucho, casi una semana exagerando, que vino con un dolor dentario de la pieza 4.7. ¿Ya? Entonces, de por sí la señora ya tenía las otras piezas dentarias coronas muy antiguas. Entonces, tenían intención igual de salvar esa pieza porque ya estaba con una pulpitis. Entonces, la opción que le doy al paciente es de proceder con una endodoncia, ¿no? Y después ya poder rehabilitarla, pues. Efectivamente, entonces se realiza la historia clínica y se le pregunta al paciente, bueno, los antecedentes alérgicas de repente, y nos refiere de que no era ni hipertensa, ni cardíaca, absolutamente nada. Alérgica tampoco a ningún tipo de medicamentos en lo absoluto. Entonces, bueno, la primera cita se le procedió con la medicación porque ya estaba con un absceso esa paciente. Y ya cuando regresa para la atención, para la primera sesión de la endodoncia, igual se coloca la troncular, ¿no? El anestésico troncular, igual con lidocaína. Y estábamos ingresando muy lentamente también para ver la reacción de la paciente, ya que tenía 73 años. Pero tanto el hijo como ella manifestaban de que la señora no tenía ningún antecedente. Entonces, la señora de la nada reacciona y quita la mano, ¿no? El anestésico que estamos colocando y comienza a convulsionarse, comienza a moverse. Ya, ya. Entonces, me impresioné, la verdad, me impresionó un montón. El hijo que estaba parado al lado de la señora me dijo, doctora, ¿qué pasó? Y le digo, pero ustedes me han comentado de que ella no tiene ningún tipo de antecedente, ni hipertensa, ni cardíaca, ¿no? En el momento, la verdad que yo tampoco sabía exacto qué era lo que sucedía. Había ingresado recién casi una cuarta parte del cartucho de la lidocaína, casi una cuarta parte. Bueno, la señora comenzó a convulsionar, el hijo se acercó de inmediato, comenzó a tratar de reanimarla, a hablarle a la señora, ¿no? Bueno, le agarraba la cara. Hubo un momento donde la señora, yo ahora pensando, asumo que se desmayó, porque perdió el conocimiento total, no reaccionaba, ya no respondía a la señora. Y bueno, el hijo le seguía hablando y le seguía hablando, y el hijo le dio respiración boca a boca a la señora. Y bueno, la señora comenzó a reaccionar como a los 5 minutos, por ahí aproximadamente. Comenzó a reaccionar poco a poco, ¿no? A recuperar la conciencia, por decirlo, comenzó a reaccionar. Pero bueno, o sea, fue un susto tremendo el que la verdad nos llevamos, ¿no? Entonces, mi pregunta era igual, o ¿Qué sea, ¿qué pasó? sucedió en este caso exacto? ¿Qué fue ¿Y lo la, que pasó? y la señora se puso rígida o solamente, o sea, se puso rígida con contracciones tónicas, ¿no? Cuando comienza a hacer esto es condiciones clónicas? Sí, Ya, exacto. Yo noté que la señora comenzó a convulsionar y hubo un momento donde se estiró totalmente. Entonces ya, sí, yo ya, noté que los músculos se pusieron rígidos por un momento. ya. ¿Los ojos estaban en blanco o no? La verdad que la señora cerró los ojos, Ay, doctora, ay, así ay, que ay. Ya. no me... Lo que puede haber sido, a ver, ¿qué me pasó a mí cuando yo tenía, me acuerdo, 2 semanas de haberme titulado? Yo trabajé en el hospital de policía, y como yo era inquieto, ¿no? Era inquieto, me gustaba la cirugía, ya te vas a trabajar la tarde de cirugía, me dijeron, ¿no? Y me fui en la tarde a trabajar, ¿no? Y le hice una extracción, una pisectomía, pero a una jovencita de 19 años. Terminé, en eso me tocan la puerta, había un caballero que quería, pues, como sea, una cita, le abrí la puerta, ¿no? Y a la jovencita, a quien ya le había terminado de hacer la bisectomía, le digo, hijita, siéntate acá al costado en un banco que había en el consultorio dental, ¿no? Al lado de un mueble, uno de esos armarios antiguos que había, ¿no? Las gavetas antiguas.
Entonces, en un momento determinado, le pierdo la mirada a la chica y la chica me dice, doctor, me siento mal, siento que me voy a desmayar. Agarra el mueble y comienza a perder el conocimiento. Yo la cargo, como era flaquita, ¿no? La cargo, la pongo en el asiento, tomo funciones vitales, no había, le pido adrenalina, todo un show, ¿no? Terminamos en emergencia. Llego a emergencia y el médico que estaba ahí, que era un médico ya de años, ¿no? Me preguntó lo mismo que yo te preguntaba a ti, ¿no? Entonces me dijo, ¿y el paciente qué pasó? Se desmayó, perdió conociéndose, contracciones tónicas, crónicas, sí, puso los ojos en blanco, ya está. Ah, ya, me dijo, es un síndrome conversivo, me dijo, que lo he puesto ahí al costado, ¿no? Doctor, le digo yo preocupado, ¿no? Yo tenía pues, ¿cuánto? 26 años, ¿no? Estaba asustado, ¿no? Ya me veía con traje a rayas, ¿no? Y Sí, entonces, efectivamente. y le digo, doctor, ¿y qué cosa es? Como yo era flaquito en ese tiempo, dice, tienes que estudiar, pues flaquito, me dice así, ¿no? Entonces, yo vi cómo el médico viejo lo manejaba el caso, ¿no? Estaba en la camilla la chica, ¿no? Y le dice, a ver, hijita, abre los ojos, y le habló, levantó la voz, abre los ojos, que yo sé que me estás escuchando, que te tengo que atender, porque si no te voy a poner una inyección. La chica mágicamente abrió los ojos, ¿no? Igual como otros, y las contracciones, me puso los ojos en blanco, etcétera, ¿no? Entonces la chica reaccionó. El médico siguió, ¿no? No le preguntó qué sientes, qué preocupación, nada. Con rigurosidad le dijo, guardando la distancia, ¿y cuándo ha sido la última vez que te has desmayado así? O sea, le levantó la voz. Doctor le dijo, la última vez ha sido hace 2 años. ¿Y qué pasó? ¿Tu papá dónde está? Bueno, mi papá está separado de mi mamá y no sé, toda una historia, ¿no? Entonces, el Ujú. síndrome conversivo, ¿no? El síndrome es un trastorno, uno dice que es un trastorno psicológico, otro dice que es psiquiátrico, es una forma en la cual el paciente busca llamar la atención, ¿ya? Busca llamar la atención y la mejor y se autoinfringe, digamos, tiene problemas psicosomáticos, produce también balonamiento abdominal, tiene contracciones tónico-clónicas, etcétera, 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 ¿no? La segunda vez que me pasó, me sucedió con el hijo de un técnico de prótesis, también en el hospital, y yo no le había puesto anestesia, nada, 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 porque la otra chica podía pensar que era una reacción alérgica, ¿no? Y cuando el muchacho de 18 años me comienza a poner duro también, con los ojos en blancos, ya fue, disculpa la expresión, le metí su par de cuadradas, le dije, abre los ojos, le dijo que a mí no me vas a manejar, le dije, ¿no? No sé de dónde me salió el coraje, abre los ojos. Y abrió los ojos mágicamente, y no pasó absolutamente nada. Le puse la anestesia, le hice la extracción, no pasó nada. Me acerqué donde el papá, que era mi amigo, y le digo, ¿sabes qué? Sería bueno que a tu hijo lo vea un psicólogo, por lo visto medio nervioso, pasa esto. Uy, doctor, me dijo, perdóneme, me dijo, discúlpeme. Otra, cada cierto tiempo el chico hace esto, igualito la misma historia, ¿no? Eran separados, y el chico cada vez que hacía eso, todo el mundo venía a su alrededor, es una forma de llamar la atención. Capítulo número 3, me lo contó una colega, que fue a un curso de farmacología conmigo, y me dice, doctor, igualitos pasó con mi sobrina. Le decíamos sobrina, porque una niña abandonada que la han criado de niñita, tenía 6 años, ¿no? Y de pronto hizo lo mismo que tu paciente, igualito, igualito que tu paciente. Vino los bomberos, ¿no? Y cuando llega el bombero, igual le levantó la voz, no le hizo absolutamente nada, y la doctorcita, que no le dijo que era doctora, le dijo, bueno, es mi caso, que ha tenido mi sobrina, y el bombero en ese momento, un poco tosco, de repente dijo, bueno, pues tu hija está loca, que la vaya a ver el psiquiatra, dijo. Y le quedó la duda a la otra que había pasado. También era un síndrome conversivo. Entonces, los síndromes conversivos son problemas en los cuales el paciente busca llamar la atención de las personas que están a su alrededor, te hace convulsiones tónico-crónicas, no sé si habrás visto la película del exorcista, esa que la chica mueve la cabeza para atrás, ¿no? Te mueve todo el sillón dental, es espectacular, ¿no? Y realmente salen del cuadro, simplemente eh, cuando lo sacas del cuadro, manteniendo una actitud rigurosa, seria frente a él, frente a la paciente. Claro, lógicamente se ve tosco, se ve feo, el paciente de repente dice, no, ¿por qué le grita a mi mamá? Y es que la verdad que es un cuadro psicosomático del cual el paciente manipula, es una manipulación de las personas a su alrededor, que lo hace de manera inconsciente, porque no lo hace, es el subconsciente, dicen los psicólogos, ¿no? Es una manera subconsciente de llamar la atención. Y que si uno averigua en la historia del paciente, no es la primera vez que ocurre eso, que no es consecuencia ni de la anestesia ni de nada, ¿no? Es decir, de repente su hijo llegó
sea, la respiración boca a boca, y si no le da respiración boca a boca, también iba a salir del cuadro, porque la señora debe tener algún problema conductual o una desatención, se siente abandonada, hay que averiguarlo y seguramente vas a encontrar algo de eso. Eso se llama síndrome conversivo, no te preocupes, no ha pasado nada. Sí, doctor, la Sino que verdad la que sí primera me vez da miedo. asusté sí, claro. Eh, Yo le comento esto porque, bueno, yo en ese momento estaba sola en la clínica, mm, dio la casualidad. Para variar, bueno, estoy con el bachiller, entonces legalmente estaba metida en claro, un programón sí, y claro, es la obviamente preocupación. la realidad es que el paciente a veces no asume la culpabilidad en parte de Sí. él. Entonces, vi pasar mi vida, les cuento, en un minuto vi pasar mi vida y dije, ¿qué está pasando? Entonces, por más que en la universidad obviamente nos habían enseñado cómo reaccionar en esos casos, qué hacer, en ese momento a mí se me olvidó todo, Uno se se bloquea, pues. Sí, me bloqueó horrible. uno se bloquea. En un momento yo escuché que el hijo gritaba y decía, mamá, te has ido, regresa, no me dejes. Entonces, el cuadro fue bien traumático, Ah, de verdad. la señora estaba llamando la atención. Por Bien ejemplo, traumático. ¿no? Y lo que yo me acuerdo, lo que me dijo la primera vez ese médico viejo, me dijo, ¿cómo se cayó la paciente? Bueno, tu paciente estaba echada. Entonces, el paciente, una cosa es perder el conocimiento y otra cosa es perder la conciencia. Perder el conocimiento es desmayarse. Es decir, la persona pierde la capacidad de tener movimientos voluntarios, ¿no? Estás como en una pesadilla, ¿no? No sé, a todos nos ha dado una pesadilla. Quieres salir de la pesadilla, pero no puedes. Igualito. Entonces, el paciente que pierde el conocimiento está escuchando todo lo que están hablando. En cambio, el paciente que pierde la conciencia es aquel paciente que ya está desenchufado, está fuera de la realidad. El paciente que pierde la conciencia, si está parado, se va de cara y se rebota en el piso y no siente nada, no dice nada. Y después de un rato despierta y no se acuerda qué pasó, porque le quitaste el enchufe. Ese es perder la conciencia. Pero cuando el paciente Justo, pierde el conocimiento, el paciente está consciente internamente de lo que está pasando, entonces pone las manos a la hora de caer, ¿no? Porque sabe subconscientemente que le va a pasar algo claro. si se va de cara. De ahí la importancia de tener un poco de sangre fría, yo te entiendo, ¿no? El susto es tremendo, Sí, pero ver todos esos detalles son los que marcan la diferencia y que uno va aprendiendo en el camino, ¿no? Eso fue lo que me dijo ese médico, dijo, hasta ahora me acuerdo. ¿Y cómo se cayó? Me dijo. Bueno, doctor, se agarró, no, ese es un síndrome conversivo, me dijo, no, ni hablar, me dijo. Entonces, mm, eso nos puede pasar en cualquier parte, pero eso no es un shock ni nada, ¿no? Eso no... Lo que sí, más bien, antes que me olvide, hay un concepto que es importante saber. El paciente, hemos dicho que hay urticaria, hay edema geoneurótico, o sea, edema de Quincke, ¿no? Edema del cuello, y hay shock anafiláctico. El paciente de pronto nunca tuvo antecedentes y puede debutar con un shock anafiláctico. De repente el paciente alguna vez tuvo urticaria y desarrolló ahora un shock anafiláctico. O sea, no hay una gradación. O sea, no podemos esperar que si el paciente no tuvo nunca un episodio de alergia, ahora de repente es una urticaria, pero no creo que haga pues un shock anafiláctico. No puede dar cualquiera de los tres. Y puede pasar de que nunca tuvo urticaria y pasó de frente debutó de frente con el shock anafiláctico. O puede que tuvo el antecedente de una urticaria y después pasó al edema geoneurótico y después pasó al shock anafiláctico. O sea, existen todas las combinaciones posibles. Y lo demás, simplemente le voy a poner una palabra más, ¿no? Un término más acá, que se llama el síncope, ¿no? El síncope también es una complicación frecuente. En el caso del síncope, el síncope se produce por diferentes razones, ¿no? En odontología, la causa más frecuente, ¿qué es el síncope? El síncope es la pérdida de irrigación cerebral, así de manera violenta, de manera rápida. Eh, las causas pueden ser de repente una falta de irrigación cerebral, un accidente cerebrovascular. En odontología, la causa más frecuente es la obstrucción de la arteria vertebral, ¿no? La arteria vertebral nace de la subclavia y si nosotros nos acordamos, acá tengo una cajita, acá tengo un wafer, ahí está, ¿no? Todavía no me lo he comido, es el wafer, voy a poner derechito, ahí está. Entonces, en el caso de lo que estaba mencionando, en el caso del síncope, eh, tenemos ¿cómo se llama? Las vértebras, y encima de una vértebra va otra vértebra y así sucesivamente.
Pero las vértebras tienen unos aritos acá, ¿no? Que se llama apófisis transversa. Y la suma de los aritos, ¿no? Del aro, o sea, de las apófisis transversas, de cada una de las vértebras hace un conducto, ¿no? Entonces, por ese conducto sube la arteria vertebral derecha y la arteria vertebral izquierda. Cuando el paciente tiene artrosis cervical, ¿no? Esos pacientes que tienen un cuello de Doro, le dicen, ¿no? En la cervical 6, en la cervical 7, ¿no? ¿Qué pasa? El espacio, el canal por el que sube la arteria vertebral a veces es muy estrecho. Nosotros le decimos al paciente, a ver, échese, estírese, estiramos el cuello del viejito, a ver, gire para acá. ¿Y qué hacemos? Cerramos el canal de la arteria vertebral y se produce un síncope. El síncope también es lo que hacen los delincuentes, los cogoteros, ¿no? Lo agarran por atrás, cierran el canal vertebral y el paciente se desmaya. El cogoteo es la forma clásica típica del síncope peruano, ¿no? Entonces, el síncope se produce por esa razón. En el caso del síncope, el paciente sí pierde la conciencia y se puede caer de cara, y se golpea y no pone los brazos, ¿no? Pero en caso de hipotimia, en el caso del síndrome conversivo, el paciente pierde el conocimiento, pero no pierde la conciencia, ¿no? Ese es importante recordar. Entonces, he mencionado que hay patologías que cursan con desmayo del paciente, con pérdida de conocimiento. Uno de ellos es el shock anafiláctico, ¿no? O el shock en general. Otro es el síndrome conversivo y otro es el síncope, ¿no? Son tres patologías que tienen diferente origen, son completamente diferentes, pero que las tres cursan, ¿no? Clínicamente cursan con desmayo, o sea, con pérdida del conocimiento del paciente. Cuando el paciente pierde el conocimiento, está escuchando todo lo que hablamos, ¿no? Una vez, recuerdo, una paciente sufrió de lipotimia, ¿no? Algo parecido a Gabriela, pero una lipotimia de verdad. El paciente se puso ansioso, doctor, siento que me falta aire, que ese se puso pálida, perdió el conocimiento. Entonces, cuando despertó a la paciente, la pusimos en posición de tren de Nebura, etcétera, reaccionó la paciente, nos contó lo siguiente, nos dijo, doctor, yo estaba escuchando todo lo que ustedes estaban diciendo, y lo que más me asustaba no era que me había desmayado, sino lo que gritaba la asistenta dental, lo que usted gritaba, dice, pues yo estaba consciente de todo. ¿Por qué? Porque el paciente pierde el conocimiento, pero no pierde la conciencia, ¿ya? Entonces, ¿cómo sabemos que el paciente perdió el conocimiento o perdió la conciencia? A través del el reflejo pupilar, ¿no? Por eso tenemos que actuar de manera rápida, ¿no? Si levantar el ojo, ver la pupila, poner un poco de luz, ¿no? Y si la pupila se dilatan, se contraen, perdón, en ese caso, ante el estímulo de la luz, es que el paciente ha perdido solamente el conocimiento y no la conciencia, ¿no? Pero si la pupila ya no se dilata, puede ser diferentes grados de lesión neural que hay que tener mucho cuidado y transferir al paciente a un centro hospitalario, ¿no? Para terminar esto de la conversación, por eso decía que es un tema interesante, algo que ocurrió en la realidad, una estudiante, una bachiller también, no quiero asustar a nadie, atendió a un paciente en su consultorio, una señora que le manifestó que tenía un poco de dolor de cabeza, un poco de malestar, le aplicó la anestesia, la paciente sentía que iba a perder conocimiento, pero ¿no? Le dolía tremendamente la cabeza. La doctora le dice, échate, recuéstate un ratito ¿no? Hasta que te recuperes, quédate media hora, quédate una hora. Y en un momento la doctora no se dio cuenta, la paciente se le fue, ¿no? No, simplemente se le fue, no despertó. Dijo, ya despertará, que descanse, ¿no? Pasaron como 2 horas, ya el familiar estaba desesperado, y cuando ven, la paciente ya no tenía funciones vitales, ¿no? Lo que había sucedido es que la paciente había sufrido de un accidente cerebrovascular. Entonces, son cosas que a nosotros nos puede pasar alguna vez, hay que tener cuidado, pero que siempre hay que saber cómo tomar las funciones vitales en estos pacientes, eh, saber reconocer, ¿no? Cuando, o sea, la paciente había sufrido un síncope, saber cuándo estamos frente a un síncope, cuando estamos con un paciente conversivo, cuando estamos con una lipotimia, cuando estamos frente a una anafilaxia o un shock, ¿no? Eso es importante, eso es solamente como recomendación final. Bueno, solamente me queda agradecerles por todas las preguntas que han hecho, han estado muy, pero muy interesantes. Como ustedes se habrán dado cuenta, la hora pasa rápidamente. Y de parte de Odontología, Negocios y Salud, de parte de todos nosotros, un abrazo caluroso para todos ustedes. Ya están recibiendo, si es que no han recibido, me parece que ya han recibido su certificado por vía virtual. Y nos vamos a encontrar seguramente en cualquier oportunidad. Que tengan una linda noche, un bonito fin de semana y nos seguiremos viendo prontamente. Que tengan buenas noches con todos.
Buenas noches, doctor. Gracias. Chao, chao, nos vemos, Gabriela, chao, Samantha, Gracias, Diana, doctor. Hasta Juan luego. y Robert. Hasta una próxima oportunidad.